Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a adentrarnos en la figura de Santa Clara de Asís, y lo haremos guiados por un texto de formación, uno pensado para la Orden Franciscana Seglar. Vamos a ver qué resonancia puede tener hoy su espiritualidad, ¿no? La de esta mujer que es considerada una hermana espiritual clave de San Francisco. Nuestro material de base es, entonces, una reflexión que está dirigida a laicos, hombres y mujeres que viven su fe en el mundo, pero siguiendo principios franciscanos. Buscan inspiración, claro, en la vida y el ejemplo de Clara. Así que nuestra misión aquí es, intentar destilar las ideas centrales que este documento nos presenta sobre ella. Se nos describe a Clara de Asís como alguien que encarna ideales muy potentes, una entrega total a Dios, una elección radical por la pobreza evangélica, también una alegría profunda, un servicio constante, y un amor central por la Eucaristía y la Iglesia. Y el texto, la verdad, la pinta como una figura luminosa, cuya vida, muy anclada en el Evangelio, sigue como interpelando hoy en día. Para organizar un poco esta exploración, el documento arma su espiritualidad en 5 ejes. 5 ejes fundamentales. Ok, a ver, vamos a meternos con esto. Iremos recorriendo cada uno para tratar de captar mejor su legado y ver cómo estos principios, que nacieron en un contexto religioso muy específico, quizás podrían ofrecer perspectivas interesantes para la vida contemporánea. Para todos, ¿no? El punto de partida, el primer eje que menciona el texto, es la entrega total a Dios. Nos cuenta que Clara, ya desde muy joven, sintió como un llamado interior, ¿sabes? Muy fuerte, a consagrarse. Y lo interesante es la radicalidad de su respuesta, muy inspirada por Francisco de Asís, claro. Decide dejar atrás su hogar, su familia noble, las comodidades, todo, para abrazar de lleno una vida según el Evangelio. Una vida marcada por la pobreza, la humildad, la sencillez. No fue, digamos, una decisión fácil ni tampoco gradual. Esta entrega, según nos dice la fuente, se nutría de una oración constante, profunda. No era solo rezar de vez en cuando, sino un diálogo continuo. Una búsqueda permanente de sintonizar con la voluntad divina. Y de seguir los pasos de Cristo, en lo concreto, en el día a día. La oración aparece como su ancla, ¿no? Su refugio vital. Exacto. Y lo fascinante, que además subraya mucho el documento, es que esta entrega tan intensa no la aisló, no la encerró en sí misma, digamos. No era una búsqueda puramente individualista, ¿entiendes? Al contrario, se traducía directamente en amor y servicio muy concreto a sus hermanas de comunidad. Clara, nos dice el texto, vio en esa primera comunidad de San Damián una verdadera familia espiritual. O sea, su entrega a Dios implicaba necesariamente una entrega a la fraternidad, a ser un instrumento de paz y de unidad entre ellas. Entiendo. Y el texto propone reflexiones sobre esto, ¿verdad? Sí, plantea preguntas muy interesantes para los franciscanos seglares, pero que la verdad resuenan mucho más allá. Preguntas como ¿cómo se vive hoy una entrega plena? Una entrega a aquello que consideramos trascendente. ¿O nuestro propósito más hondo? ¿Qué renuncias implica? ¿Qué elecciones conscientes hay que hacer para acercarse a eso en medio de la vorágine diaria? ¿Y dónde encontrar espacios para esa conexión interior? Llámese oración, meditación, lo que sea, con agendas tan apretadas como las de hoy. Son cuestionamientos fuertes sobre compromiso, sobre prioridades, que nos tocan a todos, me parece. Totalmente. Y esa entrega tan radical que mencionas, esa búsqueda de seguir a Cristo, ¿cómo se materializaba en su día a día? Según el texto, claro, porque una cosa es la intención y otra, la práctica concreta. Precisamente. Y la fuente nos muestra que una de las manifestaciones más concretas y, podríamos decir, más chocantes para su época, y sobre todo para su clase social, fue su abrazo a lo que se llama pobreza evangélica. Pero ojo, el documento insiste mucho en esto. No se trata simplemente de no tener cosas o de vivir en la miseria. Para Clara era una elección deliberada, un camino escogido. Ah, claro. Entiendo. Entonces no era una carencia impuesta, sino un desapego voluntario. El texto parece describirlo casi como una estrategia, ¿no es cierto? Como
como quitarse pesos de encima para poder correr mejor hacia esa meta espiritual que tenía. Exacto. Es una perspectiva muy interesante que se desprende de la lectura. El documento sugiere que para Clara, este desapego de lo material era la vía para obtener una libertad interior enorme y una dependencia total en la providencia divina. Podríamos verlo como una especie de minimalismo extremo. Bueno, avant la lettre, como dicen, ¿no? Pero con un fin trascendente muy claro. La verdadera riqueza estaba en otro lado, en lo no material. En eso siguió a Francisco, en esa intuición tan radical. Renunció a herencias, vivió con lo mínimo indispensable. Y esa actitud interna tenía reflejos externos evidentes en su vida. Definitivamente, la coherencia es clave en la figura que nos presenta el texto. Esa confianza en la providencia y ese desapego se manifestaban en una apertura total hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados que llegaban a San Damián. Acogía, compartía lo poco que tenían. El documento la muestra entendiendo que compartir los bienes materiales era una forma tangible, real, de compartir el amor de Dios. Por eso, la reflexión que propone la fuente nos confronta directamente con nuestra cultura actual, ¿no? Tan enfocada en el tener, en acumular, nos pregunta, en este contexto nuestro, ¿qué significaría practicar un desapego similar? No necesariamente vivir sin nada, claro, pero sí cuestionar nuestra relación con lo material. ¿Qué hábitos nos ayudarían a liberarnos de esa ansiedad por poseer y a centrarnos en lo que realmente valoramos como esencial? Es una invitación potente a simplificar, a compartir más y quizás a reordenar nuestras prioridades vitales. Me llama la atención cómo el texto conecta esa entrega y esa pobreza elegida con el siguiente eje que vamos a ver, la alegría y la gratitud. No parece, a simple vista, la consecuencia más obvia de una vida tan austera, tan llena de renuncias. Cierto. Y ahí está uno de los puntos que el documento presenta como más distintivos de Clara. Se la describe irradiando una alegría profunda, contagiosa incluso. Pero no una alegría superficial, ¿sabes? O que dependiera de las circunstancias externas, sino una que brotaba, según el texto, de su raíz, de su conexión íntima con Dios y de esa entrega confiada de la que ya hablamos. Aquí es donde la cosa se pone, de verdad interesante, porque el texto subraya que mantuvo esa actitud agradecida incluso en medio de enfermedades, de pruebas, de conflictos. O sea, no era una alegría ingenua o que estuviera desconectada de la realidad. ¿Cómo explica el documento esa capacidad? La clave que ofrece el texto está en ver la alegría no como una simple emoción pasajera, sino como una actitud vital, una postura interior cultivada conscientemente. Estaba arraigada en su fe y en una confianza, inquebrantable en la providencia. La fuente nos dice que agradecía todo, los dones, las bendiciones, sí, pero también los desafíos. Veía en las dificultades oportunidades para crecer, para fortalecer su relación con Dios. Es una perspectiva bastante radical sobre la adversidad, ¿no crees? Sí. Entonces, la gratitud no era solo por lo bueno, digamos, sino una forma de mirar la totalidad de la experiencia. Implica aprender a reconocer la presencia de lo bueno, de lo valioso. Para Clara era la acción de Dios, claro, pero reconocerlo en lo más pequeño y cotidiano. No esperar eventos extraordinarios, sino valorar el presente, el aquí y ahora. Entiendo. Y lógicamente la interpelación que nos llega desde el texto es, ¿cómo podemos nosotros cultivar esa alegría auténtica y esa gratitud en nuestras propias vidas, con nuestras circunstancias particulares? Podemos entrenar nuestra mirada para reconocer lo positivo, lo valioso, lo digno de agradecimiento en el día a día, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es un llamado a adoptar una actitud más positiva, más esperanzada, a ver cada día como una oportunidad, como un regalo. Tiene sentido. Tiene sentido que esa actitud interior de entrega, de pobreza consciente y de alegría se manifestara también en sus relaciones. Y así llegamos al cuarto pilar que destaca el texto, la fraternidad y el servicio desinteresado. Así es, el documento pone muchísimo énfasis en que Clara no concebía su camino espiritual en solitario, para nada. Valoraba enormemente la vida en comunidad.
Para ella, la fraternidad, el vivir como hermanas, no era un añadido opcional. Era una dimensión esencial del seguimiento del Evangelio, tal como ella lo había visto en Jesús y sus discípulos, y en Francisco, por supuesto. Y esto se concretó, como decíamos, en la fundación de la comunidad de las Damas Pobres de San Damián, junto a Francisco. ¿Cómo describe el texto esa vida comunitaria? ¿Era idílica? Bueno, la presenta como una experiencia intensa. Con toda su belleza, sí, pero también con sus inevitables desafíos, como en cualquier convivencia humana. Describe una vida basada en el cuidado mutuo real, concreto, en compartir no solo los escasos bienes materiales que tenían, sino las vidas mismas, las alegrías y las penas, y sobre todo en servirse unas a otras con amor y con humildad. El texto resalta mucho ese servicio concreto, cotidiano, como el pegamento de la comunidad. El servicio como expresión del amor fraterno, entonces. Justamente. Para la Clara que nos muestra este documento, el servicio desinteresado era como la prueba del algodón del amor fraterno. Ella misma, se nos dice, se dedicó por completo al bienestar de sus hermanas, tanto en lo material como en lo espiritual. Dando ejemplo de cuidado, de solicitud, su vida es presentada como un modelo de cómo el servicio, hecho sin buscar recompensa, es la manifestación más genuina de la caridad. Y conectando esto con una visión más amplia, aunque el texto dirigió la pregunta a los franciscanos seglares sobre cómo vivir esto en sus grupos, bueno, el principio es universal, ¿no? Nos hace pensar cómo podemos fortalecer los lazos en nuestras propias comunidades, ya sea la familia, el trabajo, los vecinos, los amigos. ¿Estamos dispuestos a practicar un servicio más genuino, buscando el bien del otro sin esperar necesariamente algo a cambio? Es una llamada a valorar la interdependencia humana, que es tan importante, y a cultivar un corazón servicial. Muy bien. Nos queda entonces el último eje que articula esta espiritualidad según el documento que estamos analizando. Es el amor a la Eucaristía y a la Iglesia. Y esto nos lleva de nuevo a un plano más específicamente religioso, claro. Sí, y el texto es muy claro al respecto. Para Clara, la Eucaristía era absolutamente central. No era un ritual más, para nada. Era el corazón de su vida espiritual. La fuente principal de su conexión y de su amor a Cristo, a quien ella creía realmente presente allí. El documento describe su devoción como muy intensa, manifestada en la adoración, en la comunión frecuente. ¿Y qué encontraba ella allí según esta fuente? ¿Qué le aportaba? La presenta como el sacramento del amor y de la unidad por excelencia. El texto dice que en la Eucaristía Clara hallaba la fuerza, la gracia, el alimento espiritual indispensable para sostener una vocación tan exigente como la suya. Una vocación de pobreza, de humildad, de servicio, y hacerlo además con esa alegría y esa generosidad de las que hablábamos antes. Era como su combustible espiritual, podríamos decir. Comprendo. Y junto a la Eucaristía mencionaste el amor a la Iglesia. ¿Cómo se entiende esto en el contexto de Clara? Documento resalta que Clara veía a la Iglesia no solo como una institución, sino como una madre. Una madre que acoge, que nutre, que guía. Era el espacio vital donde ella experimentaba la presencia continuada de Cristo y donde vivía la comunión fraterna. No solo con sus hermanas de comunidad, sino con todos los creyentes. Se subraya su profundo respeto por la autoridad y las enseñanzas de la Iglesia, viéndola como un referente seguro en su camino de fe. Y esto también tiene una reflexión aplicable más allá, ¿no? Puede llevar a preguntarnos algo importante, aplicable a diversos contextos. ¿Cómo cultivamos nosotros el aprecio por aquellos ritos, prácticas o instituciones comunitarias que nos conectan con algo más grande, con una tradición, con valores compartidos, sea la Eucaristía para Clara o quizás ceremonias cívicas, prácticas culturales, estructuras filosóficas o el asociacionismo para otras personas? Participamos activamente en nuestras comunidades. Buscamos ser factores de unidad, de fraternidad. El ejemplo de Clara que nos da el texto invita a valorar estos pilares como fuentes de identidad, de fortaleza y de guía en la vida. Entonces, si intentamos sintetizar un poco, ¿qué panorama general nos deja esta exploración basada en el documento franciscano?
Hemos visto esos 5 ejes que están muy interconectados. Una entrega total a Dios como motor principal, una pobreza evangélica como camino de libertad, la alegría y la gratitud como actitud vital incluso en la dificultad, la fraternidad vivida en el servicio como expresión concreta del amor, y la Eucaristía y la Iglesia como fuentes de alimento y de pertenencia. Se nos dibuja el perfil de una mujer, bueno, de una pieza no, apasionada, radical en su opción por seguir a Cristo, totalmente entregada al amor de Dios. Exacto. El legado de Clara, tal como lo filtra y lo presenta este texto formativo, es una invitación muy potente. Una invitación a buscar una relación más auténtica, más profunda, con la dimensión trascendente de la vida, con los demás y con toda la creación. Es una llamada a dejarse transformar por el amor entendido como entrega y como servicio, a cultivar la gratitud como una lente para mirar la realidad, y a responder con audacia, con confianza, a la propia vocación, a ese llamado interior que cada uno pueda sentir, sea cual sea ese llamado. Y la reflexión final que propone el documento es muy directa, casi un desafío, diría yo. Nos pregunta, ¿estamos realmente dispuestos a una transformación así de profunda? ¿Estamos abiertos a escuchar esa voz interior que nos llama a vivir con más sentido y a seguirla con valentía, superando miedos, inercias, como se nos dice que hizo Clara? Es una interpelación a vivir con más pasión y autenticidad, huyendo un poco de la superficialidad. Concluimos entonces nuestro análisis de hoy sobre la espiritualidad de Santa Clara de Asís, tal como la presenta este texto de formación franciscana. Hemos desglosado esos 5 ejes buscando captar la esencia de su propuesta vital y, bueno, los valores que, según esta fuente, la animaron profundamente. Queremos reiterar que nuestra intención aquí no ha sido promover una visión religiosa particular, para nada, sino extraer y examinar las ideas claves sobre entrega radical, desapego consciente, alegría resiliente, vida comunitaria y propósito trascendente que emergen de este documento. Ideas que, creemos, pueden ofrecer perspectivas valiosas para cualquiera que esté en una búsqueda personal de sentido, más allá de sus creencias individuales. Y como último punto, quizás para la reflexión personal, podríamos pensar en algo que conecta muy directamente con nuestro tiempo. El texto habla mucho del desapego de Clara de los bienes materiales, ¿verdad? Como una vía para alcanzar una riqueza espiritual. Si trasladamos esa idea a nuestro mundo actual, que está saturado no solo de objetos, sino de información constante, de estímulos digitales, de esa exigencia de estar siempre conectados. Cierto. ¿Cómo sería hoy una pobreza o un desapego evangélico aplicado no tanto a las cosas, sino a nuestra atención, a nuestro consumo digital, a ese flujo incesante de notificaciones? ¿Qué tipo de verdadera riqueza, quizás más paz interior, más capacidad de concentración, más profundidad en las relaciones reales, más tiempo para lo esencial, podríamos descubrir si practicáramos alguna forma de ese desapego digital consciente? Una pregunta muy pertinente, la verdad, algo para seguir masticando después de esta charla. Hasta aquí nuestra exploración de hoy.